que más que apasionado de lo que hago, me inspira lo que hago. Porque la pasión también se sufre y la inspiración viene de dentro hacia afuera, ¿no? Por ejemplo, hablas de pasión y sí vamos hacia adelante, pero también está la pasión de Cristo, ¿no? Y a veces la pasión también duele y sale y cuesta trabajo sacarla adelante. Yo prefiero hacer las cosas desde la inspiración. Claro que no me quedo sentado esperando que la inspiración llegue. Salgo en el día a día y me inspira lo que hago. Ahora, ¿cuál es el propósito? Es muy sencillo y nuevamente es el mismo desde hace 25 años y es empodero a las personas para que se transformen. Bienvenidos al episodio número 14 del podcast Líder de mi propia vida. En este episodio quiero compartir contigo la entrevista que le hicimos a una persona que admiro muchísimo. Además de ser un gran amigo, es uno de los mejores coaches de México, José Manuel del Río, o mejor conocido para los amigos como Pepe del Río. Pepe es Executive and Career Coach, fue presidente mundial de la International Association of Coaching y actualmente es cofundador de Empowerment Coaching Partners. Antes de escuchar la entrevista, quiero compartir contigo que el propósito de esta entrevista es inspirarte para que vuelvas a ser líder de tu propia vida. Para eso, invitamos a las personas que admiramos y para nosotros viven bajo los principios de ser líder de mi propia vida. Y no sé si te pasa a ti como a mí, pero muchas veces conocemos el lado profesional de estos grandes líderes. Y es que llegan a ser grandes líderes dentro de su industria, no nada más por sus habilidades profesionales, sino por la calidad de persona que son. Y para eso invitamos el día de hoy a Pepe del Río, para conocer ese lado personal que lo ha llevado a ser un gran líder dentro de la industria del coaching. Antes de compartirte la entrevista, quiero recordarte que esta entrevista fue grabada a principios de la pandemia. Y si estás listo, te invito a escuchar la entrevista con Pepe del Río. Hoy está con nosotros José Manuel, o mejor conocido como Pepe del Río para los amigos. Pepe, ¿cómo estás? Muy bien, José Pablo, muchas gracias. Gracias por invitarme. Pepe, es un honor tenerte. Seguimos de manteles largos. Hemos tenido de todo tipo, ahora sí, de chile, tomate y cebolla en las entrevistas. Y el objetivo de las entrevistas, como nació, es invitar a gente que admiramos y que para nosotros viven bajo estos 4 principios que denominamos líder de mi propia vida para mi esposa y para mí. Y el único propósito de esta entrevista es inspirar a la gente a que retome su liderazgo, Pepe. Ese es el fin de la entrevista. ¿Cómo la ves? Me parece muy bien. Adelante. Me hablabas de chile, cebolla y jitomate, así que hagamos un buen omelette. Oye, Pepe, vas a estar ahora del otro lado. Ahora te vamos a hacer las preguntas a ti. Está bien. Está bien. Pepe, ahí te va la primera pregunta si estás listo. Sí, con mucho gusto. ¿Cómo lideras tus emociones para lograr tus metas, Pepe? ¿Cómo lidero mis emociones para lograr mis metas? Bueno, digamos que intento observar lo que va pasando en mí. Dicho esto, no es que las controle, sino las observo. Observo cualquier tipo de emoción que me va llegando. No me gusta clasificar las emociones de buenas y malas, porque a veces uno se enoja, a veces uno puede tener miedo, a veces te sientes muy contento, a veces te sientes muy triste y lo único que trato es de hacer básicamente 2 cosas referente con las emociones. La primera de ellas es jamás tomo una decisión con base en una emoción exaltada. Esto es, si me siento así alegre y me dicen, vamos a hacer esto, y luego digo, chin, ¿para qué lo hice? ¿No? ¿Por qué hice esto? O me siento triste, o enojado, muy enojado, y entonces suelto algo. Eso antes lo hacía, pero ahora procuro no hacerlo, ¿no? Antes como que las emociones
yo era esclavo de mis emociones, pero con el paso de los años, con el paso del tiempo, aprendí o he aprendido a observarlas, a identificarlas. Te vuelvo a repetir, no me gusta calificarlas si son buenas, si son malas, simplemente las acepto cuando es algo que es mucho más fuerte que yo, por ejemplo, un enojo fuerte, una tristeza fuerte. Cuando es algo mucho más fuerte, procuro rendirme ante el enojo y en ese momento se libera. El rendirme no es me doy por vencido, sino simplemente digo, a ver, esto ahora es más alto que yo, y entonces trato de manera proactiva de poderlo manejar. Proactivo, no como entiende la gente de ponerte en acción, sino simple y sencillamente como lo habla Stephen Covey, con un pequeño espacio entre el estímulo y la respuesta, tener la capacidad de poder elegir otra manera de hacerlo. Y eso me ha llevado a varias cosas. La primera de ellas es que decido de una buena manera cuáles son las conversaciones que quiero tener y no tener. Y procuro ser muy enfático en mis sís y ser muy enfático en mis nos, porque eso me permite también poder manejar un poco más, con mayor visión, con mayor claridad, las emociones. Ahora, no es que esté pensando en ello todo el tiempo, ni que pretenda ser una máquina que controla. Yo te diría, no controlo, más bien las manejo, las dejo vivir en mí, y también las emociones son muy interesantes porque te enseñan cosas acerca de lo que está pasando a tu alrededor, de lo que está pasando más allá de tu alrededor, cosas que no puedes controlar, cosas que no puedes, que no dependen tanto de ti, pero sí las observo, las manejo, me hago amiga de ellas en la medida de lo posible y me rindo ante ellas cuando es más fuerte, pero ese rendir automáticamente, digamos que me empodera o me da la facilidad, como ya decía hace un momento, de manera proactiva a manejarlas. Fíjate que me encanta lo que dices de las observo, me hago amiga de ellas y me rindo. Y ese rendirme no es como comúnmente se le conoce, sino dejo que fluya para después aún así tomar una decisión ya con una energía más, o con una energía más neutra o más tranquila. Digamos, más equilibrada a la hora de tomar energías. Lo que sí tengo muy claro, y eso lo tengo muy aprendido, es no tomo decisiones que pueden impactar el mediano y el largo plazo con una emoción alterada, ¿no? Y esta, por ejemplo, digo, no sería mi caso, pero alguien puede estar feliz en algún lado y de repente al día siguiente amanece casado en Las Vegas con alguien, ¿no? O puede estar tristísimo, puede estar enojadísimo y dice cosas que luego se arrepiente. Soy muy enfático, sí identifico, procuro encontrar la parte racional, sobre todo cuando algo me enoja, procuro darme un pequeño espacio y a partir de ahí manejarlo. Oye, Pepe, fíjate que ahorita que tocabas la respuesta de la primera pregunta, ya empezabas a darnos un previo de la segunda pregunta. La segunda pregunta que les hacemos a todos nuestros invitados es, ¿qué te llevó a tomar tus propias decisiones o cómo tomas tus propias decisiones? Cualquiera de las dos es... ¿Qué me llevó a tomar mis propias decisiones o cómo tomo mis propias decisiones? Bueno, yo te diría, tengo 60 años, he ido cambiando la manera como tomo decisiones a lo largo de mi vida. Soy muy instintivo. Sé, y esto lo he tenido siempre, desde el principio sé cuando algo me va a gustar y cuando algo no me va a gustar.
Entonces, a ver, no es que me vaya solamente por aquello que me va a gustar. Pero, por ejemplo, para tomar la decisión de conversar con alguien hoy en día, pues, me hago 3 preguntas. La primera de ellas es, ¿tengo ganas de conversar con esa persona? La segunda es, ¿esa persona me puede aportar a mí algo, escucharla, dedicarme mi tiempo para escuchar? A veces esa respuesta no la tengo y esto puede parecer como que muy egoísta de mi parte. Pero me va a una tercera parte, sin pretender enseñarle absolutamente nada a esa persona porque no creo en la información y en que yo tenga que pararme a dar una determinada información, ¿no? Antes, para recibir anuncios, pues estaba el telégrafo, ya no existe, están los mails, están algunas otras cosas, pero veo, ¿yo puedo aportar algo en esta conversación? ¿Sí o no? Entonces, si esas 3 respuestas veo que son sí, por ejemplo, acepto y converso con alguien. Si una de las respuestas es no, prefiero, como ya decía antes, ser muy enfático en mí no. Yo sé que eso a mucha gente puede decir, oye, pero te pierdes de tener distintas conversaciones con gente interesante. La realidad es que no. He tenido y tengo todos los días conversaciones con gente muy interesante. Me gusta conversar, me gusta mucho escuchar y también me gusta tener espacios donde pueda, cuando es que es el caso, habilitar a alguien ante una determinada situación. Pues posiblemente si no, no me dedicaría al coaching, me dedicaría a otra cosa. Otra de las maneras como tomo mis decisiones, me he dado cuenta, y esto fíjate que lo tengo claro desde los 14 años y lo clarifiqué todavía más hace unos posiblemente 7, 8 años y todavía más hace unos 5 años. Pero lo que me he dado cuenta es que la filosofía que tengo de la vida no ha cambiado desde que tenía 14, 15 años. Esto es, yo me acuerdo haber estado enfermo, no haber ido a la escuela y estaba en mi casa en Nueva York, bueno, no en mi casa, en el cuarto donde vivía o en donde vivía en ese momento, pero vamos, en mi espacio. Y me acuerdo que quise escuchar un disco que tenía de Joan Manuel Serrat, porque quería escuchar música en español. Y el disco que me encontré tenía una canción, o el disco que tenía una canción que se llama Vivir para Vivir. Y me acuerdo que esa frase me impactó siempre. O sea, ¿qué es vivir para vivir? ¿Qué es vivir para vivir? Y siempre, desde ese entonces, por ejemplo, decía, nunca me voy a dedicar a cosas que no quiera hacer. Hubo un momento de mi vida y algunos años de mi vida que hice cosas exactamente que no quería hacer. Y por cierto, me fue muy bien en un principio económicamente, pero después estaba haciendo cosas que no quería hacer. Y cuando retomé vivir para vivir, lo cambié por vivo para estar, para vivir. Y entonces, ¿a qué me refiero con vivo? Todos los momentos donde me siento vivo son los momentos donde estoy con un determinado grado de conciencia, son los momentos donde me puedo dar cuenta de ciertas cosas, son los momentos donde puedo verdaderamente disfrutar lo que estoy viviendo. Y disfrutar no quiere decir nada más que me la estoy pasando bomba o que me la estoy pasando de maravilla, sino disfrutar también están todos tus sentidos metidos. A lo mejor vives una tristeza profundamente, vives una alegría profundamente. Como decía antes, no tomas decisiones desde ahí, pero lo vives profundamente. Incluso te das cuenta de los miedos. ¿Cuáles son tus miedos? ¿Qué pasa? ¿Qué no sucede? En fin. Y a partir de ahí, el vivo para vivir es que tomo las distintas decisiones de mi vida. Yo no he hecho las cosas
pensando en marketing, pensando en una determinada promoción, pensando en que si hago esto o hago el otro, la gente me va a comprar más. Hay mucha gente que me da consejos y la verdad es que en ese sentido he seguido pocos consejos, he seguido pocas cosas. Lo que he hecho es aquello que intuyo que puede funcionar, aquello que veo, que tengo ganas de hacer y le doy mucho peso. Esto vivo para vivir. Si hay algo que me va a sacar de esto, prefiero no hacerlo. Prefiero ponerle un stop y decir no. Por eso es bien importante tener claro cuáles son tus sís y cuáles son tus nos. Esa es la filosofía que tengo de la vida. Siempre le digo a la gente, y además no es algo que sea mío, es algo que le aprendí a... Ay, ¿cómo se llama este cuate? El coach de los Seahawks de Seattle, se me acaba de ir el nombre y lo tengo, tomé un taller con él hace algunos años, pero es un ejercicio de él donde te dice, si puedes escribir la filosofía de tu vida en 25 palabras o menos, ¿qué escribes? Entonces, con base en eso, es que, ¿cómo se llama? He podido hacer pues varias cosas. Pepe, me encanta porque como buen coach nos regalas una pregunta para llevarnos. Nosotros esperábamos una respuesta y nos la diste, pero regalaste una pregunta. Tomas tus decisiones basado en qué es vivir para vivir. Si lo que vas a hacer te lleva a vivir, entonces tomas esa decisión. Y Pepe, esto nos lleva... Pete Carroll se llama el coach. No sé por qué se me fue el nombre, pero Pete Carroll. Y mucha gente no sabe, y creo que mucha gente que él estudió para coach. Él es coach, no coach de fútbol americano, sino coach profesional, como se le conoce. Bueno, él es un coach profesional, pero lo que pasa es que él se entrenó mucho con Tim Galway. Tim Galway fue su maestro. Entonces, de ahí aprendió el juego interior. Sin embargo, pues él lo aplica de su manera como lo ve hacia las cosas. Ahora, fíjate, este tema de la filosofía de la vida, y te digo, eso lo saqué muchísimos años antes de conocer a Pete Carroll, pero este tema de la filosofía de la vida es muy importante por una razón. Okay. Te permite darte cuenta para qué estás. Y a partir de para qué estás, ¿qué quieres? Yo durante muchos años de mi vida no sabía qué quería. Sabía que no quería, pero no sabía qué quería. Y eso fue muy interesante irlo descubriendo con el paso de los años. Le das bastante fuerza a tener una filosofía de vida, como dices, Pepe. Y ligado a la filosofía, yo estoy seguro que está tu propósito, que para nosotros también es qué quiero lograr en la vida. Te tengo que hacer la pregunta formal. ¿Y cuál es tu propósito, Pepe? Porque sé que eres un apasionado de lo que haces, pero ¿pudieses compartirnos cuál es tu propósito? Pues sí, con mucho gusto. Fíjate que más que apasionado de lo que hago, me inspira lo que hago. Porque la pasión también se sufre y la inspiración viene de dentro hacia afuera, ¿no? Por ejemplo, hablas de pasión y sí vamos hacia adelante, pero también está la pasión de Cristo, ¿no? Y a veces la pasión también duele y sale y cuesta trabajo sacarla adelante. Yo prefiero hacer las cosas desde la inspiración. Claro que no me quedo sentado esperando que la inspiración llegue. Salgo en el día a día y me inspira lo que hago. Ahora, ¿cuál es el propósito? Es muy sencillo y nuevamente es el mismo desde hace 25 años y es empodero a las personas para que se transformen. ¿En qué? En lo que quieran de su vida. Empoderas a las personas para que se transformen y cosa curiosa para la gente que no tiene el gusto de conocer a Pepe, algo muy curioso es que nunca les dice qué hacer. Todo va desde una pregunta. No, porque no me gusta cargar a la gente. O sea, no cargo a la gente. Si bastante tengo cargándome yo,
como para todavía cargar a la gente. No pretendo ser un amo de las respuestas de la gente ni de lo que la persona sabe o no sabe de ella. Lo veo, siempre digo, al principio lo hacía mucho como, como un tema de profesional, pero yo creo que de frase profesional no la busqué así, pero así salió. Y yo creo que la empecé a repetir tanto que realmente empecé a vivir esto. A mí me gusta ver a la gente en términos de su enorme potencial y esa es mi principal premisa para trabajar con ellos. Si yo no logro ver algo en los demás, difícilmente trabajo con esa persona porque soy muy sincero y le digo, mira, yo no creo que todos los coaches son para todas las personas y tal vez tú mereces, no sin el tal vez, tú mereces algo mucho mejor que yo. Yo no puedo ser tu coach en esto. Ahora, en el momento en que yo quedo con una persona, porque en esto del coaching es un proceso donde te escoges. Pero el escogerte es de ambos lados. A mí cuando me dicen, oye, vas a ir a esto y entonces él va a escoger entre 3 o 4 coaches, yo siempre digo, mira, más bien voy a ir, él puede escoger si tiene ganas. Sin embargo, yo también lo voy a escoger a él o no. Y al final te voy a decir si yo también me siento cómodo con él. No es un tema simplemente de que te paguen, es un tema que realmente puedas hacer las cosas. Y va totalmente ligado con la siguiente pregunta. Y fíjate que esta pregunta sí estoy muy ansioso porque no la... Se está medio cortando. ¿Tú me escuchas a mí, Miel? Yo te escucho. Sí, con mucho gusto. La imagen se frisea, o se detiene un poco, pero el audio se ha mantenido fluido. ¿Me escuchas bien, Pepe? Bueno, lamento porque creo que tengo... Sí, te escucho bien. Apagué un momentito nada más para ver si así está mejor. La última pregunta a mí me encanta porque tiene que ver con el tema del talento. Y la pregunta es, ¿cuál es tu talento y cómo lo descubriste o te diste cuenta de él? ¿Cuál es mi talento? Pues mira, me he llegado a creer que le sirve a la gente conversar conmigo, porque logran las metas, logran lo que están buscando, logran avanzar. Pero yo te diría, este tema de los talentos, ¿no? Y como lo dice la Biblia, pues era una moneda, ¿no? Entonces tenía un determinado valor. Yo te diría que mi principal talento es saber apreciar aquello que tengo, saber apreciar lo que tengo en familia, mis hijos, la vida de familia, lo que hago. Aprecio mucho salir y darle una vuelta a mi perra, ¿no? A Nala. Aprecio el tener la oportunidad y me gusta agradecer de que alguien esté interesado en que sostengamos, por ejemplo, una sesión de coaching o un determinado taller. Siempre en ese sentido creo que soy una persona agradecida de lo que tengo. Me inspira lo que hago y a partir de ahí es lo que me interesa. Ya lo demás, honestamente, no es una falsa modestia ni nada, no es una pregunta para que la responda yo. Sí, te diría que mis talentos van por ahí. El saber agradecer lo que tengo, el saber aceptar y vivir tranquilo con lo que tengo. Sé que hay muchísimas cosas por aprender, sé que hay muchas cosas que incluso podría llegar a tener y que no tengo, pero no estoy obsesionado con un deseo ahí guajiro de obtenerlo. Más bien agradezco desde donde estoy, desde lo que hay, y a partir de ahí es que me muevo. Entonces, si a eso le quieres llamar un talento, pues yo diría que es eso. Pues fíjate que es un talento que es difícil identificar, que es el talento de la gratitud, el agradecer, Pepe. Oye, Pepe,
viene la pregunta más difícil de todas, Pepe. ¿Estás listo? Pues vamos a ver si te la contesto. O hago como los exámenes y pongo no sé. No se vale, no sé. Ahí te va. ¿Cómo se describiría Pepe del Río en una palabra o en una frase? ¿Cómo me describiría Pepe del Río en una palabra o en una frase? Pues yo te preguntaría, ¿cómo me describirías tú a mí en una palabra o en una frase? Ahorita la palabra que me nace es humildad. Hoy. Hoy, después de aproximadamente 6 años de conocernos, 7 años de conocernos, estoy escuchando muchas cosas que no había escuchado a Pepe del Río, específicamente en las últimas 2 preguntas. Bueno, pues, no sé, ya te diría lo mismo que la anterior, agradecido. Agradecido. Pepe, me encantaría que le platicaras un poquito a la gente. ¿Qué hace Pepe del Río? Le dijiste que eras coach, y hemos tenido varios coaches, pero ¿qué es lo que hace? No, eso lo dijiste tú. ¿De qué? De que yo era coach. Sí, Que, pero sí. Tenemos, Mira, me dedico, es muy sencillo, tiene que ver con el propósito con el que trabajo. Mi día a día está en empoderar a las personas. Y a partir de eso, muchas de esas personas se han podido transformar y han podido generar muchas cosas. Cuando alguien está en un momento complicado, cuando alguien está buscando hacia dónde salir, e incluso cuando tiene que tomar una decisión importante, cuando quiere prepararse más como coach y, como siempre digo, llevar su coaching a otro nivel, a eso me dedico, a empoderar a la gente para que lo pueda hacer. Si tú quieres brincar a un siguiente nivel y empoderarte, puedes contactar a este señor que tengo aquí al lado, que se llama Pepe del Río, o así lo conocemos como Pepe del Río. Pepe, ¿dónde te podemos localizar o dónde te podemos encontrar en redes sociales, Pepe? Pues es muy sencillo. En redes sociales en Instagram me parece que Pepe del Río 6. A ver si sí es cierto. Creo que Pepe del Río 6. Sí, Pepe del Río 6, así todo en bajas. En Twitter soy Coach Pepe del Río. En Facebook estoy como Pepe del Río, o en la página de Del Río Training. Y en LinkedIn estoy con mi nombre completo, José Manuel del Río Zamacona, aunque también dice José Manuel Pepe del Río. O sea que te encontramos más fácil como Pepe del Río que con el nombre de José Manuel. Pues en redes sociales creo que sí. Nada más en LinkedIn, sí, en LinkedIn estoy como José Manuel del Río Zamacona con Z, pero después del José Manuel puse Pepe. Así que... Oye, Pepe, antes de terminar, un último consejo o alguna pregunta que le quieras dejar a la gente para que se lleve. Pues, mira, a mí no me gusta literal, y no tiene nada que ver con falsa humildad ni nada, pero no me gusta darle consejos a la gente. He vivido lo bastante como para saber que no es necesario darle consejos a la gente. Yo les diría que mejor, y no tanto como un consejo, pero antes de meterse a una pregunta o de meterse como locos a responder y a ponerse en acción y a hacer una bola de cosas, primero aprendan a navegar el universo de las preguntas que se hacen. En la antigua Grecia, cuando ibas y visitabas el oráculo
de Delfos, no ponías, lo importante no era tanto la respuesta del oráculo, lo importante era qué tan bien estabas preparado tú para hacer la pregunta correcta en el momento correcto, no al otro, a ti. Entonces, yo más bien los invitaría a que piensen cuáles son las preguntas que tendrían que hacerse en este momento y para qué. Muchas gracias a Pepe por compartir nuestro propósito de inspirarte. No quiero terminar este episodio sin agradecerte que nos hayas acompañado nuevamente al final de la entrevista. También pedirte, como los demás episodios, que compartas la entrevista con la persona que tú creas que le aportará valor. Recuerda que ser el puente entre la persona que tiene el conocimiento o genera esa información y con la persona que lo necesita es igual o más valioso que haber generado ese conocimiento. También déjanos saber qué fue lo que más te gustó de la entrevista con Pepe. Nos puedes compartir eso a través de nuestras redes sociales. Recuerda que nos encuentras como el güey de los tenis rojos. Te mando un abrazo, que Dios te bendiga y nuevamente termino el episodio con la frase que ha sido mi filosofía de vida. Tu locura se convierte en genialidad cuando tienes el carácter suficiente de lograrlo.